Bueno, vamos a continuar con la solución de problemas de la carta de Smith y hoy comenzamos con el tema de los manejos, el tema del manejo de los stubs, que es bastante útil para la compensación de susceptancias en paralelo a lo largo de la línea de transmisión con el objeto de acoplar. El problema del stub lo podemos empezar a entender con el texto que vamos a ver a continuación en el generador de caracteres. El texto del problema número 7 que dice: determine la longitud de stub terminado en circuito abierto para generar una reactancia inductiva de más J.4. ¿Cómo es? Miramos aquí en la carta de Smith lo que es el punto de impedancia infinito. Recordemos que este es el punto de circuito abierto. Y a partir de este punto de circuito abierto, estamos ya estableciendo el punto de partida para la carga terminal. Miramos entonces como elemento que nos ayuda a visualizar el asunto, esta línea de transmisión que tiene a este lado un generador, y aquí tenemos una línea de transmisión terminada en circuito abierto. La idea es determinar la longitud de stub que me permite obtener en este punto una reactancia inductiva de más J.4 ohmios. Entonces, volviendo a la carta de Smith, estamos en este punto, circuito abierto, y vamos a ubicar en la parte superior de la carta, donde la región de la misma es inductiva, el punto en donde la reactancia es más J.4. Es decir, prolongamos por acá esta línea recta que viene desde el centro, y ahí en ese punto leemos el valor de más J.4. Total que ahora nos toca medir entonces la longitud total que existe entre el punto donde está el circuito abierto, desde este punto, a lo largo de toda la carta hasta el punto que hay acá. Si nosotros miramos en detalle el valor de ese punto entre este punto de cortocircuito y este punto en donde está el valor de punto 4 es 0.06, pero le tenemos que sumar el valor de la longitud que separa desde el circuito abierto hasta cortocircuito, 0.25. Total que la longitud total entonces será un valor de 0.25 más 0.06, que es la lectura que encontramos nosotros en esta zona. Total que esa es la forma para encontrar la longitud del stub en una terminación en circuito abierto. Cuando se quiere hacer el manejo de los stubs en circuito abierto, se tiene la limitación del grado de exactitud con el que usted termina diseñando el stub. ¿Por qué? Mire lo siguiente: si yo manejo este stub con las condiciones que están pedidas de carga terminal abierta y una reactancia inductiva de más J.4 a la entrada, quiere decir que yo no me puedo equivocar en el corte del stub, ¿de acuerdo? Significa entonces que estoy obligatoriamente presionado a determinar de una vez y por todas una longitud de stub precisa. Pero cuando yo hago el mismo problema, o sea, quiero la misma solución con un stub terminado en cortocircuito, es decir, según esta gráfica, si yo más bien termino el tramo de línea en un cortocircuito y vuelvo a preguntar por cuál sea la longitud de stub que hay en la zona para poder tener de nuevo la reactancia de más J igual a 0.4 ohmios, yo tengo la posibilidad de hacer un corte un poco más largo que el cálculo inicialmente me da, y eso a su vez significa entonces que puedo perfectamente colocar un stub que sea variable y que lo pueda mover un poco hacia la izquierda o hacia la derecha de alrededor del punto sobre el cual se determinó el cálculo. Esta variación de la posición del stub me permite a mí tener un margen de error inicial en el corte del stub, pero finalmente hacer que ese error sea prácticamente despreciable, porque yo, ajustando el stub hacia la izquierda o hacia la derecha, puedo definitivamente determinar una longitud exacta para que la reactancia inductiva sea más J.4 ohmios. Vamos a mirar en el generador de caracteres el problema número 8, que nos permite establecer exactamente ese tema.
Dice el problema número 8 lo siguiente: determine la longitud de stub terminada en cortocircuito para generar una reactancia inductiva de más J.4 ohmios, es decir, la misma reactancia inductiva de la que acabamos de hablar, pero para el caso la solución es bastante simple. Significa que yo en la carta de Smith tengo necesidad de arrancar desde el punto de cortocircuito, es decir, desde este lado de la carta. Desde este lado de la carta marco en este extremo el punto donde el valor de la susceptancia es más J.4, medido desde el centro de la carta, prolongo una línea recta a través de ese punto de más J.4 y hago la lectura sobre la escala en dirección hacia el generador. Es decir, aquí está el valor de 0.06. Esto es longitud. Lo que yo estoy mostrando en este punto es la longitud que separa la carga terminal del punto en donde el valor de la susceptancia, perdón, el valor de la reactancia es más J.4 ohmios. Es decir, volviendo de nuevo a esta gráfica, esta longitud de stub entonces se reduce a ser un valor de 0.06. Obviamente esto es normalizado. ¿Qué significa entonces? Que yo logré un valor de reactancia de más J.4 ohmios, más J.4 lo logré con un stub terminado en cortocircuito y con una longitud de stub menor que la que yo tenía anteriormente. Anteriormente tenía un stub de 0.06 más 0.25 cuando teníamos el circuito abierto. Ahora se ha reducido eso a una longitud de solamente 0.06. ¿De acuerdo? Con la ventaja de la capacidad de maniobra que da el stub terminado en cortocircuito, y eso significa entonces facilidad de ajuste del mismo. Muy bien, ahora vamos a entrar en un problema que es el problema número 9, vamos a mirarlo en el generador de caracteres, que nos permite establecer el valor de dos puntos de reactancia inductiva y capacitiva que son bastante importantes en el tema del manejo de los acoples. El problema dice que genere la reactancia de más J1 y de menos J1 con stubs terminados en cortocircuito y en circuito abierto. ¿Qué significa eso? Significa entonces que buscando la carta tenemos de nuevo la ubicación del circuito abierto, cortocircuito, el punto de más J1 y en la parte inferior el punto de menos J1. En esos cuatro puntos son los que estamos nosotros interesados en utilizar para resolver el problema número 9. ¿Qué significa entonces? Significa que yo tengo la necesidad de generar dos veces, de generar más J1 de dos maneras, utilizando una línea de transmisión terminada en circuito abierto y una línea de transmisión terminada en cortocircuito. Y lo mismo para menos J1 que está en la parte inferior de la carta, yo también debo generarlo utilizando o el circuito abierto o el cortocircuito. Básicamente el problema se remite a lo que hemos hecho hasta el momento. Ubico la carga terminal, circuito abierto, para el caso en que yo quiera generar la reactancia de menos J1 y de más J1 a partir de circuito abierto. ¿Qué tengo entonces? Desde este punto hasta este punto me muevo en dirección hacia el generador con una línea de transmisión terminada en circuito abierto. Y aquí el tramo que yo tengo que recorrer es punto 125. ¿De acuerdo? Es decir, entonces vamos a mostrar una gráfica que es lo que estamos haciendo. En esta gráfica podemos mostrar en detalle de qué se trata. Aquí decimos que para el caso de circuito abierto yo estoy haciendo un recorrido de punto 125 y el valor de la reactancia es menos J1 en circuito abierto. Ahora, si volvemos a la carta de Smith, en la carta de Smith encontramos que para generar más J1 a partir del circuito abierto, mi recorrido entonces tiene